Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Contando Historias con Ale. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las formas de graduarse en el área de medicina o en la carrera de medicina netamente. Hola Andrés, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuáles son las formas en las que te puedes graduar en la carrera de medicina? Bueno, al final de la carrera tienes tres opciones para elegir. Puedes elegir el examen complexivo, la tesis que haces en Ecuador, o también algunas universidades te permiten hacer tesis en Estados Unidos. Ok. ¿Me explicas cómo son cada uno? Sí, entonces, primero el examen complexivo. Depende de cada universidad, pero la gran mayoría lo que hacen es un examen de absolutamente toda la carrera de medicina. Okay. Este examen depende de cada universidad, es o solo escrito, digámoslo así, como multiple choice, las preguntas. Otras, en cambio, tienen, aparte del examen, casos clínicos. Entonces, por ejemplo, das el examen y después entras a un aula, por ejemplo, hay 4 sobres ahí, tú eliges uno y ese es tu caso clínico, o sea, tu paciente, digámoslo así. Entonces tú tienes que desarrollar todo, digamos, anamnesis, examen físico, todo como si fuera tu paciente. Y ahí están calificándote. Normalmente son 2 a 4 doctores. Entonces, por ejemplo, tú ya analizas todo el caso clínico y digamos que necesitas hacer algún examen de laboratorio, por ejemplo. Tú dices, necesito este examen, por ejemplo. Me invento una biometría y el doctor te dice, ok, en la computadora abre esta carpeta, ahí están los resultados de la biometría. Entonces tú ves y tienes ahí para ver los exámenes y analizas. O necesitas alguna imagen. Entonces dices, ¿qué imagen? Entonces, por ejemplo, dices, una resonancia. Digamos que no era necesario, sino solo una radiografía, por ejemplo. Entonces te bajan puntos porque pediste algo que no era necesario. Si pediste bien, te ponen la radiografía como que ahí está la radiografía, entonces tú tienes que interpretar. Y después de eso terminas y obviamente es como estar en un caso clínico, o sea, como ser médico al final. Y eso tiene una calificación. Y había también otro examen, por ejemplo, la UDLA antes, porque ya lo es así, antes era otro examen incluido que era de cirugía como tal, que era un paciente estandarizado y este paciente era un actor, literalmente actor o actriz. ¿A qué te refieres con un paciente estandarizado? Entonces, este actor o la actriz iba a la universidad, en este caso al hospital simulado, y se aprendía su libreto como paciente. Entonces, digamos que el paciente tenía una mordedura de perro, por ejemplo, en la pierna derecha. Entonces, este paciente se aprendía qué le pasó, como si le hubiera pasado a él. Entonces, yo entraba, digámoslo así, y le hacía todo el examen físico, todas las preguntas, examen físico, todo. Y después, como por ejemplo, moría de perro, digamos que tocaba suturar, entonces yo tenía que suturar. Y para suturar nos ponían un fantoma. Entonces, siempre estos casos clínicos eran con algo que teníamos que suturar, porque era un examen de cirugía. Entonces, por ejemplo, el doctor estaba ahí ayudándote al lado tuyo, pero él no te decía nada, solo era el ayudante. Entonces tú tenías que decir, quiero este hilo, por ejemplo, no va a ser el mismo hilo, tipo de sutura en la cara, por ejemplo, que en el brazo, por ejemplo. Entonces tú tienes que saber qué tipo de hilo, si es que es absorbible o no absorbible, el tamaño, todo ese tipo de cosas. Qué nudos haces, todos los puntos que debes hacer. Ajá, ese era otro examen que hay. Pero la gran mayoría ahora creo que solo es el examen de conocimiento y nada más. Pero así son. O sea, solo el examen teórico no se divide en práctico y teórico. No, ya casi no. Ahora creo que la gran mayoría es solo un examen de multiple choice y nada más. Ya no tienen los otros. Tal vez algunas dos todavía lo hagan, pero en la mayoría es así. Ok. Y en cuanto a la tesis aquí en Ecuador, Bueno, la tesis en medicina normalmente les recomiendo, bueno, mientras más temprano mejor, pero lo típico es que escogen alrededor del noveno semestre. ¿Por qué? Porque onceavo y doceavo prácticamente no tienes tiempo porque estás en el internado. Entonces coges de noveno más o menos, máximo exagerado décimo, pero ya estarías un poquito atrasado inclusive. Puede ser tú solito o en parejas inclusive. Escoges el tema, la universidad te asigna un doctor relacionado a tu tema y tienes más o menos un año para hacer, como decir, décimo y tal vez medio internado. En mi U, los que hacían tesis en Ecuador presentaban durante el internado, o sea, onceavo, doceavo semestre, en algún momento presentaban la tesis, defendían la tesis, como decía. Ajá. ya, y la tesis en Estados Unidos. Por ejemplo, no todas las universidades hacen esto. En mi caso de mi universidad, que era la UTLA, yo escogí la de Estados Unidos. Ahí lo que haces es igual, o solo o en pareja. Solo que en esta ocasión a nosotros nos hicieron esto en las vacaciones entre décimo a onceavo, o sea, justo en las vacaciones para entrar al internado.
Entonces, en mi caso, yo escogí, era con la Universidad Internacional de Florida, que es el que decíamos FIU. Entonces, tú tenías que pagar extra y eran como clases durante las vacaciones, digámoslo así, que eran clases para hacer toda tu tesis. Más o menos tenías una duración de 2 meses y de ahí tenías que hacer todo, ¿no? O sea, escribir las tablas, pero todo eso te ayudaba. Una vez que terminabas eso, igual presentabas al mismo tiempo que los chicos que hacían la tesis en Ecuador, más o menos en el internado. En mi caso, presenté, como decir, en 11º semestre, casi por la mitad del internado presenté yo con mi compañero. ¿Tú tuviste algún beneficio en esto de hacer la tesis en Estados Unidos? Sí, bueno, como era auspiciado tanto por la Universidad de Estados Unidos y de Ecuador, que en este caso era la UDLA y la FIU, entonces la universidad nos ayudaba tanto en Ecuador para publicar en Ecuador y tanto la Universidad de Estados Unidos para publicar en Estados Unidos. Y como hacíamos en inglés, entonces no había ese problema de que nos toca traducir, buscar, por ejemplo, dónde podemos publicar en Estados Unidos. Entonces nos resolvían de una manera muy simple esa situación. Otra ventaja era que habían los tutores que estaban siempre con nosotros. Por ejemplo, en Ecuador a veces los tutores, mis compañeros se quejaban de que era una vez al mes, una vez cada 2 meses, inclusive que se reunían porque no eran los únicos que estaban haciendo la tesis. Los doctores tenían otras personas también a cargo y si están trabajando en otra universidad, tenían más personas igual. Sabía que, por ejemplo, en otras universidades a veces ni le encontraban al tutor, entonces era mucho más complicado. Ajá, pero también es suerte. Si te toca un buen tutor, genial. Claro, Ujú. perfecto. Y en este caso, en medicina, ¿qué es mejor? ¿Cuál de las tres opciones? ¿El examen complexivo, la tesis aquí en Ecuador o la tesis en Estados Unidos? Si es que hay tesis en Estados Unidos, si la universidad les permite, mucho mejor sería esta. Si no les permite, ustedes tienen que buscar, pero sí les recomiendo hacer esto. Ahora les voy a decir por qué es mejor hacer tesis y no examen. Les voy a poner un ejemplo. Una compañera era la mejor estudiante hasta 10º semestre, digamos. Una vez que ella escogió el examen complexivo y la segunda mejor escogió de la tesis. Cuando se graduó en el examen, sí le fue muy bien. Creo que sacó 9,5 sobre 10, me parece. ¿Ya? Pero la que hizo la tesis le pusieron 10 sobre 10. Y por ese 0,5 salió como la mejor estudiante de la universidad. Entonces, normalmente los que hacen tesis tienen mucho mejor nota que los que dan el examen. Porque si tú no pasas del examen, te dan otra oportunidad. Y si no pasas, te toca esperar 6 meses después para volver a dar, en la siguiente corte, digamos. Así son la mayoría de las universidades. Entonces tú te juegas en un examen tu promedio y prácticamente un semestre. En cambio, la tesis, tú sabes porque tú estás haciendo tu tesis y para tú defender la tesis es como que ya sabes qué preguntas te van a hacer, porque es tu tesis. Entonces tuviste unos 6 meses, hasta un año para practicar tu defensa de la tesis. Y todos, la verdad, todos que hicieron tesis sacaron mejores notas que todos los que hicieron examen complexivo. Y si hacen en Estados Unidos, inclusive tenían mejores notas. Porque si pasaste en Estados Unidos, tu universidad no te va a decir que no pasaste. O sea, si pasas allá, obviamente vas a pasar aquí. Que fácil fue nuestro caso. Ajá. Entonces, en eso sí le recomiendo. Andrés, en medicina, la nota final que tú obtienes para graduarte, ¿cómo va dividida? Bueno, depende de cada universidad. Les voy a decir cómo era mi universidad, pero la mayoría se maneja así. Hasta 10º semestre, o sea, todo hasta 5.º año, es una nota. Es sobre 6 en el caso de la UDLA. O sea, todo lo que tú estudiaste, toda la carrera, son 6 puntos. Tu Okay. internado, que sería el 6.º año, son 2 puntos. Y los otros 2 puntos es o el examen complexivo o la tesis. Así se divide. Ok. El momento de calificarte, te califican, por ejemplo, sobre 10 puntos y luego te hacen La regla de 3. la regla. Ajá. Así es. Ok. Bueno, cada universidad es diferente. Les voy a explicar cómo era mi universidad, aunque la mayoría se maneja así. Hasta 10º semestre, o sea, los 5 años que ustedes estudiaron, esa nota que sacaron era sobre 6. Digamos que yo saqué 9 sobre 10 en medicina, sería 5,4 sobre 6, que tengo mi nota como decir, toda la facultad de medicina. Ujú. 2 puntos era el internado. Ok. Digamos que mi internado me fue súper bien y de 2 puntos saqué 2, por ejemplo, me fue excelente. Entonces yo ya tengo 7,4. Ajá. Digamos que mi universidad lo mínimo para graduarte era 7. Entonces yo puedo decir, entonces yo podía sacar 0 en el examen complexivo o en la tesis, igual estaba graduado porque tenía 7,4. Eso no es verdad porque en los exámenes complexivos o en la tesis tienes un mínimo para pasar. Por ejemplo, el mínimo es 7.
Si yo saco 6,9, claro que voy a tener un promedio de tal vez de 8 algo como graduado, pero no saqué el mínimo en el caso de la tesis, por ejemplo, o no saqué el mínimo en el examen complexivo y no me puedo graduar, porque todos estos hay un mínimo para pasar. Ajá, así es como se divide. Qué chévere, es muy interesante saber que es diferente en cada carrera. En otras carreras, la verdad es que no se te dividen así como que en tres partes, sino solamente en dos. Por ejemplo, sería una global de toda tu carrera y la del examen complexivo o la de la tesis. Y te suman ahí, te dan el total. Es interesante, en verdad. Gracias, Andrés, por tu aporte y nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, darnos like y comentarnos si tienen alguna duda, si quieren que hablemos de otro tema específico en otro video. Denos likes. Bye.